Recuerdo cuando mi madre, allá por los años 70 del pasado siglo, me decía: hija, estudia una carrera y sé independiente. Ella, que nació y se crió en la miseria de la posguerra española, sabía muy bien lo que era trabajar duro. Ella, que no pudo estudiar, conocía como pocos la importancia de estar preparada. También sabía muy bien lo que era sacar adelante a una familia, y con toda su sabiduría, a lo que me animaba era a ser una mujer fuerte e independiente. Y yo me pregunto cómo es posible que 50 años después las redes sociales estén plagadas de mujeres incitando a otras mujeres a ser amas de casa. Perdón, amas de casa no, algo más sofisticado, domestic goddess, diosas domésticas, que es como ser ama de casa, pero con una dosis extra de responsabilidad, la de estar siempre perfectas. Not drink so much coffee every day and trying to drink. She's physically fit, she takes care of her body, and most importantly, she nurtures home. A domestic goddess loves to take care of her home because that is her kingdom, should I say. La mayoría de estas influencers preparan comidas muy sanas y muy verdes en sus cocinas impecables. Nada que ver con el paisaje posapocalíptico que era mi hogar cuando mis niños eran pequeños. En resumen, hacen sentir culpables a las mujeres que hacen malabarismos para conciliar trabajo y hogar y vehiculan la idea, como desde tiempos inmemoriales, de que la obligación suprema de la mujer es estar al servicio de los demás. Pero lo que en realidad me molesta es que buena parte de esas diosas de rímel y lápiz de labios se ganan la vida con sus contenidos en las redes sociales y sus miles de seguidores. Vamos, que además de ocuparse de su hogar, tienen una atareada vida profesional, porque hacer contenidos exige mucho tiempo y energía. No me interpretéis mal, respeto profundamente a las amas de casa. Pero ¿por qué esas influencers no explican también lo que supone para una mujer quedarse en su hogar? En primer lugar, una dependencia económica que va a condicionar todas sus decisiones, así como su futuro. Así que no me extraña que la otra esquina del ring se haya llenado de chicas millennials que dicen alto y claro que no quieren ni casarse ni tener hijos. Unas dicen que es por conciencia medioambiental, porque ya somos demasiados en el planeta, pero otras explican que simplemente no quieren sacrificar su libertad y sus aspiraciones financieras y laborales en el altar del amor y de la familia. Llegado a este punto, vuelvo a mi madre, porque creo que algunas de las mujeres que hoy estáis en la cincuentena podríais ver en ella a vuestras propias madres. Ella nació en una familia muy humilde y su vida fue una lucha por salir adelante. Apenas pudo ir al colegio, pero aprendió siendo muy niña lo que era trabajar para comer. Se casó, emigró a Francia, como miles de españoles, y allí vivió mayo del 68. Allí también descubrió cosas que no le gustaban y otras, sobre todo al observar a las mujeres francesas, que le hicieron reflexionar. Ya de vuelta en España nací yo y recuerdo como si fuera ahora cómo me repetía como un mantra: estudia, hija, estudia, haz una carrera y sé independiente. Así termino, con el deseo ardiente de que hayáis encontrado una solución al intríngulis de ser mujer y madre sin renunciar a vuestra profesión y a vuestra independencia. Un abrazo, mujeres maravillosas.